Durante la crisis del coronavirus, el mundo se ha enfrentado a una pandemia sanitaria de consecuencias similares a las causadas por las grandes guerras. Y al mismo tiempo ha tenido que afrontar un preocupante fenómeno que la Organización Mundial de la Salud ha bautizado como infodemia. Se trata de la sobreabundancia de información falsa que impide a la población conocer la realidad. Porque nunca ha habido tantos bulos ni tantas noticias falsas. Nunca la ciudadanía se ha visto tan expuesta a tantas mentiras potencialmente peligrosas. Un grave problema asociado a las redes sociales que, gestionadas por multinacionales tecnológicas, padecen la percepción más negativa por parte de la sociedad desde su creación. ¿Será el inicio de su final? ¿Se mantendrán pese al descrédito porque resultan entretenidas? ¿Cómo será la reacción del periodismo? La información siempre ha sido un arma poderosa. Desde la antigüedad, todos los grandes imperios se ocupaban de que el mensaje oficial llegara al pueblo para poder controlarlo. Las dictaduras han manejado la propaganda a través de organismos supervisados y mediante herramientas como la censura. En las sociedades libres, la responsabilidad sobre la información recae en medios de comunicación independientes y los periodistas desempeñan una labor tan incómoda para los gobernantes como fundamental. El periodismo siempre ha estado ligado al desarrollo de las sociedades democráticas. Considerado un contrapoder, es una actividad profesional que ejerce una función de vigilancia a las instituciones y que mantiene un compromiso con la sociedad a la que se dirige. El trabajo de los periodistas, con sus aciertos y errores propios de un oficio intelectual, se considera esencial en todas las democracias. Está regulado y responde ante los tribunales de justicia. La irrupción de Internet rompió todas las reglas. Se dieron grandes avances para la difusión de la información que circulaba sin limitaciones industriales, pero también sin control. El manejo de la información se popularizó de repente y se alejó de la esfera profesional. Y también de sus reglas. La revolución digital ha representado así una tremenda paradoja. Los ciudadanos tienen más facilidades que nunca para acceder a información y para difundirla, pero este beneficio es capaz de causar al mismo tiempo un enorme perjuicio. Porque con Internet llegó la saturación informativa. Y se creó un terreno abonado para la manipulación, que pone en peligro las propias libertades. Pues los ciudadanos forjan su criterio y sus opiniones en base a información que puede ser falsa o que puede estar tergiversada con intenciones ocultas, alterando incluso procesos electorales. Ha sucedido en episodios tan importantes como el referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia, el Brexit o la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Durante la crisis de la COVID-19 ha alcanzado cotas nunca vistas. ¿Seguirá esta manipulación manejando el debate en Internet? Estas redes que mal llamamos sociales, ¿no? Y estas plataformas digitales que se manifiestan de muchas maneras, pues en sistemas de mensajería, grandes tiendas, etcétera, tienen unas dinámicas de negocio que perjudican la democracia, demostradamente, además. Sabemos que sus algoritmos favorecen determinados contenidos sobre otros, que su modelo de negocio favorece determinados agentes sobre otros y que, en general, su cultura como ecosistema de información es tóxica. El periodismo compite desde hace años con plataformas donde la gestión de la información no es profesional y obedece a otros intereses. Las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp o Twitter pertenecen a multinacionales tecnológicas. Presentan beneficios multimillonarios, pero apenas dedican recursos al control de los contenidos que se publican en ellas porque no se hacen responsables de los mismos.
Dejan su funcionamiento en manos de reglas basadas en algoritmos secretos. Fórmulas matemáticas ocultas al público que persiguen crear más tráfico, ganar volumen y generar así más ingresos de publicidad. El objetivo primordial es la cantidad. Y durante la pandemia el tráfico de las redes ha crecido de forma espectacular. Millones de personas se han conectado cada día a estas plataformas. En ellas han recibido miles de impactos, opiniones de todo tipo, de sus amigos y de desconocidos, y también noticias. Algunas verdaderas y otras falsas. Y teorías variopintas. Abundan las que defienden las conspiraciones, como la que sostiene que Bill Gates quiere utilizar la futura vacuna del coronavirus para insertar microchips en los ciudadanos y controlarles a través de las redes 5G. No es una broma. Muchos usuarios recién convencidos contribuyen a propagar estas acusaciones. Algunos de ellos famosos con influencia en miles de seguidores. La situación no es nueva. Grupos terroristas como el Ejército Islámico o sectas religiosas han utilizado con éxito las redes sociales como herramientas de captación. Movimientos como el terraplanismo, que defiende que el globo terráqueo es plano, han captado miles de seguidores en YouTube. Sus vídeos se muestran como sugerencias incluso en páginas dedicadas a la divulgación científica. El formato no distingue en las redes las informaciones veraces de las falsas. Todo se publica bajo un formato idéntico. Los mensajes de un usuario anónimo se presentan básicamente con la misma apariencia formal que los de The Washington Post, el prestigioso diario norteamericano que destapó el caso Watergate que provocó la dimisión de Richard Nixon. La importancia de las voces se iguala por defecto. La infodemia del coronavirus ha generado una oleada de desinformación sin precedentes. Las bolsas de cadáveres apiladas en un hospital español que no lo era o los falsos boletines oficiales del Estado son algunos de los más de 1000 bulos relacionados con la enfermedad y detectados por las instituciones. Los primeros estudios académicos muestran lo que cualquier ciudadano con un móvil en la mano podía intuir. Las redes sociales han diseminado en mayor grado y con mayor peligro contenidos deliberadamente falsos. La ansiedad de un público deseoso de certeza se ha convertido en el caldo de cultivo necesario para la extensión de las mentiras. Un informe de la Universidad de Navarra sostiene que las redes sociales han sido el origen del 89% de los bulos. El Instituto Reuters de Periodismo ha realizado una encuesta a ciudadanos de 6 países, entre ellos España. Y la conclusión es que consideran que el contenido al que acceden en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o WhatsApp, es mucho menos fiable que la información de los medios. I mean, that's very much the function that they play, is that amongst many other things, people use them to be diverted, to be entertained, to be outraged, to see things they wouldn't see otherwise, but not primarily because they see them as credible and trustworthy sources of news. Los medios de comunicación han hecho un gran esfuerzo durante la pandemia. Y todos han visto cómo sus audiencias se disparaban, especialmente las ediciones digitales. En condiciones difíciles para que los periodistas pudieran realizar su trabajo, los periódicos han mantenido el pulso con grandes coberturas. Ante una situación de extrema gravedad se ha comprobado que los lectores necesitaban referencias sólidas y han acudido a los medios tradicionales. Sí, contenido de calidad se ha visto que es la cosa más importante de tener ahora mismo, ¿verdad? La gente necesita información, necesita informarse inmediatamente de lo que está pasando y pagan para eso, pagan para información de calidad y información que les puede ayudar en estos momentos tan difíciles. O sea, que lo hemos visto, es el momento cuando el valor de las noticias nunca ha sido más alto. El acceso a una información veraz, responsable, ha resultado imprescindible en plena pandemia. La crisis ha puesto en riesgo miles de vidas y la democracia se ha visto también amenazada en ciertos países. Algunos gobiernos han tratado de imponer sus mensajes para evitar críticas internas y también han surgido fuerzas desestabilizadoras que pretendían aprovechar la crisis para crear un ambiente de desinformación y debilitar el sistema desde fuera y desde dentro.
El periodismo se convierte siempre en el primer obstáculo en estas circunstancias. Los regímenes represivos han tratado de callar las voces que no admitían la propaganda. El gobierno de China censuró las primeras informaciones sobre el coronavirus y después expulsó a los corresponsales extranjeros, lo que impidió que algunos países conocieran realmente la dimensión del problema. La India bloqueó Internet en varias regiones del país para silenciar el ambiente de protesta. Muchos reporteros fueron agredidos o detenidos en varios países por su cobertura sobre la situación sanitaria. El periodismo sigue siendo indispensable para la democracia. ¿Saldrá ahora más fortalecido que nunca? La sociedad democrática contemporánea tiene muchos canales y muchas capacidades de comunicación en manos de los distintos poderes. Pero esos poderes, a veces bajo la justificación de las mejores intenciones, van a tratar de vendernos su relato. Y necesitamos la voz independiente del periodismo. Una voz crítica, aguda, que de pronto cuente lo que los poderes no quieren que se sepa. El periodismo definitivamente sí es indispensable para la democracia. La proliferación de información gratuita en Internet, tenga valor o no, y un modelo de negocio basado en el volumen ha supuesto un duro golpe a los medios tradicionales. La rentabilidad de los periódicos, clave para mantener su independencia y su fortaleza frente al poder, ha dependido durante décadas de la venta de ejemplares y la publicidad. Las multinacionales tecnológicas como Google o Facebook son las que han marcado las reglas en Internet y las que dominan a nivel mundial la compraventa de la publicidad. Se trata de un mercado basado en cifras de tráfico masivas que favorece a las plataformas con audiencias globales como las redes sociales y que perjudican a los medios periodísticos, centrados en sus zonas geográficas. En los últimos años, presionados por un sistema en el que los intermediarios tecnológicos sacan provecho de sus contenidos sin apenas contraprestación, muchos grandes periódicos han apostado por la suscripción. Los lectores en Internet contribuyen directamente a financiar el medio. ¿Será suficiente? Si alguien tenía dudas sobre el modelo, se ha ido todo. Cuando has visto lo que hemos hecho nosotros, el New York Times y el Wall Street Journal durante el tiempo de COVID, y lo que han sufrido los medios que no tienen suscripciones a nivel que tenemos nosotros, se ve que esto es el único futuro. El depender de los anuncios digitales no es un modelo que puede sostener una redacción de tamaño significante, ¿verdad? Eso se ha visto. O sea que la gente va a tener que pagar. Yo supongo que lo que saldrá de esto son paredes más fuertes. La idea del contenido que sea gratis, yo creo que va a cambiar mucho. La crisis del coronavirus ha demostrado que los bulos y la falta de control en las redes sociales pueden ser un problema político y de salud pública, sobre todo cuando son los gobernantes los que los utilizan como plataforma para sus mentiras. Los algoritmos priman los contenidos escandalosos porque la gente los comparte más, lo que genera más tráfico y por tanto más ingresos publicitarios. Estos contenidos llamativos son los más populares y dominan el discurso, lo que refuerza entre los usuarios la percepción de que son veraces. Es la tormenta perfecta. Las plataformas se defienden con el argumento de que colaboran con las autoridades para frenar la propagación de bulos. Google esgrime que en las búsquedas sobre la enfermedad se muestra en primer lugar la información básica que ofrece la Organización Mundial de la Salud, pero no responde sobre la veracidad de otros resultados. La Unión Europea calcula que YouTube, propiedad también de Google, ha eliminado unos 15.000 vídeos falsos relacionados con la enfermedad, aunque los sospechosos superan los 100.000. En abril, WhatsApp limitó técnicamente el reenvío de mensajes virales para evitar la propagación de falsedades, lo que supuso una reducción del 70% de mensajes virales. Y Twitter, acuciado por las fuertes críticas, decidió etiquetar qué mensajes de sus usuarios podían no ser veraces o defender posturas violentas. Llegó a señalar mensajes del propio Donald Trump, su usuario más popular, que acusó a la plataforma de perder su neutralidad.
La reacción del presidente ha sido firmar una orden ejecutiva que limita la especial protección contra acciones legales de las que gozan las redes sociales en Estados Unidos. Una legislación que abre la puerta a innumerables demandas multimillonarias al interpretar que a partir de ese momento las redes sociales pasarían a responsabilizarse de los contenidos que difunden. Después de la crisis del coronavirus, quizá ya nada vuelva a ser igual. Lo que yo me preguntaría es qué esfuerzo dedicamos cada uno de nosotros a configurar una propia opinión, a tener un pensamiento propio, un pensamiento bien argumentado, formado a través de un esfuerzo de recurrir a buenas fuentes de información. Si no hacemos los ciudadanos ese esfuerzo de formación propia del juicio político, estaremos más expuestos a los bulos y a la desinformación. La manipulación informativa es tan antigua como la humanidad. Pero nunca antes se había propagado con tanta rapidez ni había sido tan global. La enfermedad de la COVID-19 ha creado otro virus de consecuencias devastadoras, la infodemia. La vacuna es vieja y muy conocida, el periodismo. La información contrastada, veraz, rigurosa y profesional. Porque el periodismo salva vidas y defiende modelos de vida. La democracia y las libertades están en juego. Las sociedades como las conocemos. Se trata de la calidad frente a la cantidad. Y también de credibilidad y honestidad. De generar un pensamiento crítico. La crisis deja sus enseñanzas. ¿Preferiremos que nos informen amigos o personas populares frente a especialistas o profesionales que no conocemos? ¿Primaremos el entretenimiento frente al rigor? ¿Toleraremos la falsedad si supone reafirmación en nuestras ideas? ¿Nos dejaremos llevar por la masa? ¿Cambiará la cultura sobre el consumo de la información? ¿Se abrirá una nueva oportunidad para el periodismo?